En esta oportunidad vamos a hablar de enseñando la verdad. Y leeremos un versículo que está en 1 Corintios 2, versículo 2. Y dice así: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. A través de los años he conocido a muchos pastores, la mayoría de los cuales son hombres que trabajan fielmente en circunstancias difíciles, haciendo todo lo posible para satisfacer las expectativas de su iglesia. La rutina típica del pastor está llena de actividades que le impiden estudiar, pasar tiempo a solas y reflexionar. Está ocupado aconsejando a los atribulados y confundidos, visitando enfermos, evangelizando a los perdidos y compartiendo con los miembros de la iglesia. Los que están en las bancas generalmente esperan que su pastor haga de estas cosas su más alta prioridad. Parecen pensar que el estudio y la preparación para la predicación son un lujo, actividad que el pastor puede hacer en su tiempo libre, si es que tiene alguno. Sin embargo, es exactamente lo opuesto. La responsabilidad del pastor de enseñar a la congregación es su primera y más importante prioridad. Otros deberes pastorales, aunque muy importantes y a menudo urgentes, nunca deben tener preeminencia sobre la enseñanza o abrumarlo con tantas actividades que le falte tiempo para prepararse adecuadamente para el ministerio de la palabra. Las Escrituras son claras sobre esto. Los apóstoles en Jerusalén enfrentaron tanto trabajo que tuvieron poco tiempo para la oración y el ministerio de la palabra. Ellos dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Está en los Hechos 6:2. Por lo tanto, los apóstoles pidieron a la congregación que les seleccionaran hombres capaces y calificados para que hicieran el trabajo de servir, para entonces ellos poder dedicarse al ministerio de la enseñanza. Uno de los requisitos fundamentales para que un hombre tenga el oficio de anciano o pastor es que debe poder enseñar. Lo encontramos en 1 de Timoteos 3:2, 2 de Timoteos 2:2, 24 y Tito 1:9. Y lo vamos a leer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. 1 de Timoteo 3:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encargo a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros.
Segunda de Timoteo 2:2. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Segunda de Timoteo 2:24. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito 1:9. La expresión denota habilidad y aptitud especial, un talento distintivo para la enseñanza. El hombre que carece de esta habilidad no está calificado y por lo tanto no está llamado por Dios para ocupar el cargo de anciano. El término pastor significa guía, apacentador. Una de las obligaciones más importantes para un anciano es pastorear el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5:2. Y lo vamos a leer. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino que con sincero deseo. Es alimentar y guiar a su gente con doctrinas e instrucciones de la palabra de Dios. La responsabilidad del pastor de enseñar a la congregación es su primera y más importante prioridad. En Efesios 4, Pablo enumera algunos de los principales dones que Cristo le dio a su pueblo. A diferencia de los dones espirituales que encontramos en Romanos 12, 6, 8 y 1 Corintios 12, 8, 10. Estos dones no son destrezas o habilidades individuales. Veamos primero estas últimas. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o al que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. Y el que muestra misericordia con alegría. Romanos 12, 6, 8. Pues a uno le es dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12, 8, 10. Ahora veamos la diferencia con Efesios 4. Son hombres llamados a ser líderes y oficiales en la iglesia. Y dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12. Pablo colocó pastores y maestros en una misma expresión con una construcción única. Él está hablando de pastores que son maestros. Es lo que dice.
Cuando el apóstol le da su instrucción final a Timoteo, el enfoque de su exhortación es este texto tan conocido. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Segunda de Timoteo 4:2. Cada elemento de este mandato tiene un propósito pedagógico. Pablo le está ordenando a Timoteo que predique tanto didáctica como doctrinalmente. Eso es inconfundiblemente claro, porque él continúa diciendo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a su propósito y deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Segunda de Timoteo 4:3-4. La doctrina, literalmente enseñanza, es la esencia del mensaje de un predicador fiel. La Escritura es el único texto del verdadero pastor. Mitos y asuntos que dan comezón de oír son los temas favoritos de los lobos y los mercenarios. La naturaleza misma de la palabra de Dios exige un enfoque didáctico. Unos versículos antes de decirle a Timoteo que predicara la palabra, Pablo le había escrito: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Fíjate bien en el hecho de que todos los ministerios provechosos de la palabra de Dios son primeramente instructivos, antes que devocionales o inspiradores. Para asegurarse de que el ministerio de enseñanza no muriera con Timoteo, incluso cuando la predicación de la palabra de Dios llegara a pasar de moda, Pablo le dijo a Timoteo: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encargo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Hoy día, cada predicador fiel que sigue las instrucciones de Pablo para el ministerio está en esa misma línea de sucesión. Mi pastor está en esa línea y los ancianos también. El encargo que Pablo le dio a Timoteo es para nosotros. Debemos permanecer comprometidos con nuestro llamado, buscando firmemente manejar con precisión la palabra de Dios. Este es un pequeño mensaje que va a ser el sustento para unos pequeños mensajes que iré dando de forma periódica y que tienen que ver con la doctrina de la gracia. Esta es la base fuerte y sólida que nos entrega la Escritura. Y haré una pequeña reflexión a raíz de algunos mensajes que escuché en la semana.
Mi reflexión: humanismo. Dejamos de ver la cruz. Nos centramos en el hombre. No hay ninguna parte de nosotros que escape a los estragos de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Todo nuestro ser está caído. El libre albedrío ha conducido muchas almas al infierno, pero ninguna al cielo. Pregunto, ¿terminó Cristo su obra por nosotros? Entonces no hay duda de que también terminará su obra en nosotros. ¿Qué hice yo? Pecar contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Quitó mi corazón de piedra y me dio un corazón sensible a Él para poder andar en su camino. Me hizo parte de su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Por la obra de Cristo, al dar su vida sin pecado en la cruz, resucitó y ascendió y pronto vendrá. No somos justificados por nuestro amor. El mensaje del Evangelio no es ama como Jesús. Jesús murió la muerte que Él murió porque no podemos vivir la vida que Él vivió. Somos justificados solo por la fe en su obra terminada. Pero aquellos que son justificados por la fe reciben el glorioso llamado de vivir y amar como Jesús, confiando en que su Espíritu es suficiente para fortalecer nuestros esfuerzos y que su gracia es suficiente para perdonar nuestros fracasos. Cuando elegimos una y otra vez limitar nuestras libertades en amor sacrificial hacia personas en particular que tienen rechazo hacia nosotros, nos transformamos en un cierto tipo de personas, un pueblo que ama como Jesús